Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Hablaremos sobre Nuestra Señora del Carmen. La Orden del Carmen no tiene un hombre o mujer a quien pueda acudir como fundador o fundadora. Su origen es sencillo, modesto, sin relieve. Esto es para hablar del origen mariano de la Orden del Carmen. Pero antes de ello, es importante decir que la fiesta de Nuestra Señora del Carmen empezó como fiesta de familia de la Orden de los Carmelitas, primeramente en Inglaterra, pero muy pronto se extendió por otras partes por medio del escapulario que vino a hacerse tan popular. España, Italia, Portugal, Francia y Saboya fueron las primeras que solicitaron la celebración de esta fiesta del Carmen o del escapulario. Un grupo de cruzados, penitentes y peregrinos dieron la vida a la futura Orden del Carmen en la última década del siglo XII en las laderas del Monte Carmelo en Palestina. De ahí les viene el nombre con el que son conocidos, carmelitas, aunque oficialmente se llaman hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. El primer documento histórico que se tiene es la regla. San Alberto, San Avogadro o de Vercelli, patriarca de Jerusalén, hablamos del año 1214, de acuerdo con su propósito, les entregó una breve norma de vida. La regla albertina recibida por el año 1209 será siempre punto de referencia y el libro fundamental de la historia y espiritualidad de la Orden del Carmen. Bien podemos afirmar que con ella incipit Carmelos, es decir, comienza el Carmelo. Es cierto que en la norma de vida que les da San Alberto no se menciona explícitamente a la Virgen, pero pronto los principales representantes de la orden descubrirán su presencia en el espíritu de la regla como modelo de muchas prescripciones, como Virgen purísima y como prototipo que les ayuda a la unión con Dios para experimentar su intimidad. Es curioso que otras reglas adoptadas por órdenes tan profundamente marianas como los cistercienses, mercedarios, servitas, benedictinos, etc., tampoco mencionan a la Virgen María. Al no tener la orden un fundador al modo de las otras órdenes, su ideal de perfección no estuvo bien delimitado desde el principio, sino que se fue afianzando y perfilando lentamente merced a las aportaciones de una experiencia religiosa comunitaria. Ese ideal se fue centrando en la experiencia de una intensa vida interior, unida a una relativa irradiación apostólica, a ejemplo del profeta Elías y de la Virgen María. La finalidad que une a aquella naciente comunidad no es otra que la de vivir en obsequio de Jesucristo, al que implícitamente eligen como patrón y Dominus Loci. Pero su elección explícita es para la madre del Hijo, la Virgen María. En ella se fija en su inefable bondad y en sus cuidados de madre más que en su dignidad y en sus poderes de reina. Ella será desde ahora su patrona especial y la señora del lugar. Este hecho sencillo en apariencia desarrolló el sentido de pertenencia a la que era la señora del lugar. En la mentalidad feudal, la elección del titular de la iglesia comportaba una orientación espiritual de toda la vida de quienes estaban al servicio de aquella iglesia. A esta orientación general del medievo, en los carmelitas se añadía la peculiaridad de que la profesión religiosa la hacían a Dios y a la misma Virgen, a quien así estaban de un modo especial consagrados. Desde entonces a la Virgen se le llamará patrona, madre, fundadora de la orden. El amor ascendente de la Orden del Carmen hacia María ha sido especialmente en estas vertientes: patrona, madre, hermana, reina, Virgen purísima y madre del escapulario, aceptando todas las advocaciones a María dentro de una rica liturgia propia. El rito ferosolimitano que ha vivido la Orden del Carmen hasta la última reforma litúrgica del Concilio Vaticano II,
Hablemos del escapulario del Carmen. Es el signo externo de devoción mariana que consiste en la consagración a la Santísima Virgen María por la inscripción en la Orden Carmelita, en la esperanza de su protección maternal. El distintivo externo de esta inscripción o consagración es el pequeño escapulario marrón, por todos tan conocido. El escapulario del Carmen es un sacramental, es decir, según el Vaticano II, un signo sagrado según el modelo de los sacramentos, por medio del cual se significan efectos, sobre todo espirituales, que se obtienen por la intercesión de la Iglesia, lo que nos dice la Constitución litúrgica Sacrosanctum Concilium del Sagrado Concilio, en el número 60. Un sacramental ha sido instituido por la Iglesia para que nos oriente a la vida de la gracia, es decir, a los sacramentos. A finales del siglo XII y principios del XIII nacía en el Monte Carmelo de Palestina la Orden de los Carmelitas. Pronto se vieron obligados a emigrar a Occidente. Aquí en Europa, mejor dicho, tampoco fueron muy bien recibidos por todos. Por ello, el superior general de la orden, San Simón Stock, suplicaba con insistencia la ayuda de la Santísima Virgen con esta oración que él mismo había compuesto: Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre tierna, intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, da privilegios, estrella del mar. En 1251 se realizó el prodigio. Un santoral del siglo XIV así lo cuenta. Se le apareció la bienaventurada Virgen María, acompañada de una multitud de ángeles, llevando en sus benditas manos el escapulario de la orden y diciendo estas palabras: este será el privilegio para ti, todos los carmelitas. Quien muriere con él no padecerá el fuego del infierno, es decir, el que con él muriese se salvará. Esta gran promesa de morir en gracia de Dios, quien llevando el escapulario piadosamente muera con él, la recordaba Pío XII el 11 de febrero de 1950. Y en verdad, dicen, no se trata de un asunto de poca importancia, sino de la consecución de la vida eterna en virtud de la promesa hecha, según la tradición, por la Santísima Virgen. Es ciertamente el santo escapulario como una librea mariana, prenda y señal de la protección de la Madre de Dios. Mas no piensen los que visten esta librea que podrán conseguir la salvación eterna abandonándose a la pereza y a la desidia espiritual. Es importante estar en gracia, frecuentar la confesión, al menos cada mes, frecuentar la comunión en la celebración eucarística y practicar la caridad, las 14 obras de misericordia. Por todas partes se difundió esta devoción y uso del santo escapulario del Carmen hasta que fue el vestido de reyes y nobles, pobres y ricos, clérigos y seglares, de todos los tiempos y lugares. Por ello el cardenal Gomá la llamó devoción católica como la misma Iglesia. El llamado privilegio sabatino así lo recordaba el Papa Pío XII en 1950. Ciertamente la piadosa Madre no dejará de hacer que los hijos que expían en el purgatorio sus culpas alcancen lo antes posible la patria celestial por su intercesión, según el llamado privilegio sabatino, que la tradición nos ha transmitido con estas palabras: yo, su Madre de gracia, bajaré el sábado después de su muerte, y a cuantos religiosos, terciarios y cofrades bailare en el purgatorio los libraré, y los llevaré al monte santo de la vida eterna. El santo escapulario, entregado según la tradición a San Simón Stock, general de la orden, en 1251, es como el símbolo y compendio
de estos beneficios y también como signo externo de la consagración a la Madre Celestial. Hoy ha decaído en algunos ambientes, quizá porque se le enfocó mal, se daba más importancia a la historicidad que interesaría muy poco y a los milagros que obraba, cuando lo verdaderamente importante es su rico simbolismo como vestido de María, sacramental mariano que recuerda la vestidura de la gracia del bautismo, la pertenencia a una orden consagrada totalmente a María, y porque están bellamente simbolizadas en él todas las virtudes de la Virgen María. El Santo Escapulario del Carmen, como vestido mariano y sacramental, la devoción mariana más extendida en la Iglesia, junto con el Santo Rosario, es también medio de santificación. El Escapulario del Carmen, según decía el Papa Pío XII, el 11 de febrero de 1950, es símbolo y signo de las virtudes de María: humildad, castidad, mortificación, oración, y sobre todo signo y recuerdo de nuestra consagración a Jesucristo y a ella, un signo eficaz de santidad y una prenda de eterna salvación. Respecto a la fiesta del Carmen, hay que constatar un hecho que nos afirma la historia de aquellos tiempos. Los ermitaños que constituyen la primera comunidad en el Monte Carmelo a finales del siglo XII aman tiernamente a María. Esta sencilla minúscula irá creciendo hasta extenderse por todo el mundo bajo la advocación de Virgen María del Monte Carmelo. En los primeros siglos, los carmelitas celebraron como patrona principal de la orden a la Virgen María bajo diversas advocaciones, en especial la Anunciación, Asunción y sobre todo la Inmaculada Concepción. El famoso teólogo Juan Bacontorp ya decía que el Papa y la Curia Pontificia asistían el día de la Inmaculada, 8 de diciembre, a la iglesia de los Carmelitas, donde se celebraba solemnemente o solemne pontificial. Después se le ofrecía un banquete y algunos obsequios. Es curioso ver que en todos los capítulos generales se señalaba una cuota a cada provincia de la orden para sufragar estos gastos. Esto mismo hacían el día de San Francisco en la iglesia de los franciscanos y el día de Santo Domingo en la iglesia de los dominicos, lo que indica que se tenía como verdadera madre y fundadora de la Orden del Carmen a la Virgen María. La fiesta empezó como fiesta de familia en el interior de la orden, primeramente en Inglaterra, pero muy pronto se extendió por otras partes por medio del escapulario que vino a hacerse tan popular por los milagros que por su medio se realizaban. En el capítulo general celebrado en 1609 se impuso para toda la orden la solemne conmemoración de la Virgen María del Monte Carmelo, que ya se venía celebrando en algunas partes desde el siglo XIV. La fiesta del Carmen, extendida después a toda la iglesia, se instituyó como acción de gracias por todos los beneficios recibidos de la Madre y Patrona. España, Italia, Portugal, Francia y Saboya fueron las primeras naciones que solicitaron la celebración de esta fiesta del Carmen o del Escapulario. El Papa Benedicto XIII en 1725 la extendió a toda la Iglesia. El Papa Pablo VI escribía el 2 de febrero de 1974 en su hermoso documento Marialis Cultus, el culto de la Virgen María: la fiesta de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, está entre las fiestas que hoy, por la difusión alcanzada, pueden considerarse verdaderamente eclesiales. La Virgen del Carmen, patrona de la Marina Española. San Simón Stock, el santo del escapulario, compuso a la madre y fundadora de su orden dos hermosas plegarias que rezaba cada día para obtener de ella ayuda para su orden, que estaba perseguida. Una comienza con estas palabras: Salve, estrella de la mañana, y la otra termina con estas palabras: Estrella del mar. Desde antiguo se invocó así Estrella del mar a la Virgen María. Famosas y conocidas de todos son las expresiones de San Bernardo: en los peligros, en las angustias, llama a María, invoca a María,
María es la estrella del mar. Desde hace siglos se nombró abogada y capitana de los mares a la Virgen del Carmen, pues con su santo escapulario obró siempre muchos prodigios en el mar. En 1901 la reina regente de España nombraba a la Virgen del Carmen patrona de la marina mercante. En 1938 fue nombrada también celestial patrona de la marina de guerra. Lo es también de la marina pesquera y de la marina recreativa. Canta la copla popular: por encima de las olas van españolas galeras, y la Virgen del Carmelo es su mejor timonera. Los poetas y marinos han cantado este patronazgo. El celebrado periodista Francisco de Cosío escribió: la advocación de la Santísima Virgen del Carmen suscita en mí la idea de salvación, de ahí el sentido marinero de la Virgen del Carmen. El escapulario es como un salvavidas de la eternidad. Pero es una fiesta que se ha extendido no solamente en España y en Europa, sino en América Latina y en todo el mundo. Muchos fieles son devotos de la Santísima Virgen del Carmen y por ello llevan colocado en torno a su cuello, pendiendo en su pecho, en su espalda, el escapulario de la Santísima Virgen del Carmen. El Papa Juan Pablo II, el martes 9 de noviembre de 1982, en Santiago de Compostela, decía a los hombres del mar que la Virgen del Carmen, cuyas imágenes se asoman a las rías que hacen la belleza de esta tierra gallega, los acompañe siempre, sea ella la estrella que los guíe, la que nunca desaparezca de su horizonte, la que los conduzca a Dios al puerto seguro. Bien podemos apellidar con toda propiedad a la Virgen María del Carmen como la Virgen más popular o la Virgen cosmopolita. Hasta aquí en esta breve reflexión. Agradezco a todos ustedes su amable atención y notitia veritatis proficere, pax et bonum.